Hoy tengo esta pieza en la mano, pero antes de entregarla decidí contar un poco de su historia y hacer un unboxing. De esta manera dejo un registro de la pieza en el internet, y así puedo compartirla con ustedes. Este no es el primer art toy que diseñé, pero es el primero que logró salir a la luz. Se llama Taking a Walk. Es una figura de 7 pulgadas reproducida en resina y pintada a mano. Existen 10 piezas, 6 en su color original, 3 terminaron siendo un colorway en blanco y negro para viniles chiles, y uno que me quedé para intervenir para la muerte Toy Show de Marva. Este personaje está basado en un garabato que alguna vez dibujé en una libreta. La idea era hacer cortometrajes animados con él. Los iba a llamar The Boring Dude Adventures o algo así. Al igual que muchos proyectos que hago, esto se quedó guardado en la oscuridad durante mucho tiempo. Después, la pandemia nos llevó al encierro, y con el home office nos sobraron las horas del transporte. Durante este tiempo, me metí más en lo que es el custom, e intervine varias piezas durante ese año. Ya después, y gracias al apoyo de un compañero, me aventé a diseñar un toy. Y al buscar en mis sketchbooks, me reencontré con este personaje. Solo hacía falta ponerle nariz de payaso y orejas de tachecito, porque Dev, clown. 2019 fue un año muy malo para todos, pero además de la pandemia yo me estaba enfrentando a problemas personales muy gachos. Por fortuna, llevaba un tiempo yendo a terapia. Eso me ayudó a mantenerme a flote y a lidiar con mis problemas existenciales. Tenía muy presente esta situación cuando rediseñé al personaje y era un pedazo de mi historia que quería compartirle a los demás. Y de ahí salió este concepto Taking a Walk. Debes sacar a pasear a tu cerebro de vez en cuando y cuidar de él, casi como si fuera un perro. Ya que si no lo haces, puede volverse en tu contra. Mi amigo Enrique, que es la persona más profesional que conozco, hizo el modelado 3D. La impresión 3D pasó a manos de Kion Art, quien se encargó de reproducir la pieza. Después solo quedaba ajustarle unos detalles y pintar los toys. Pero el destino no quería que esto fuera así de fácil, así que no logré sacar las piezas al público hasta finales del 2022. Pero este juguete tuvo su final feliz. Pero eso es suficiente historia, ahora vamos a ver la pieza. Viene en una caja sencilla, hecha en MDF, con un acabado morado y negro. Se lee Taking a Walk, ilustrado con una simplificación del personaje en el interior. Lleva el logotipo de Dev Clown en la parte de atrás. Al abrirlo, encontramos un sticker. Su certificado de autenticidad. Así como un pequeño cómic de la historia del personaje. La figura está dividida en 3 piezas básicamente. El cerebro, un cerebro, un perricerebro o un puerquito fueron algunos de los nombres que todos le daban a este personaje cuando lo veían. El personaje y su casco. El cerebro encaja dentro de la cabeza del personaje. El casco tiene un acabado brillante, a diferencia del resto que es mate. La idea de todo esto también era jugar con la presentación de la figura, ya que literalmente tienes que sacar a pasear el cerebro para completar la pieza. La capa del personaje es en verdad una camisa de fuerza, como se ve al principio del cómic. Unos Vans todos jodidos, porque así se ven los míos.
Esto era una referencia al logo de Nirvana. Su ropa está rota y hay bastantes juguetes que glorifican ropa que no podemos pagar. Tiene su correa de piel y está unida con remaches. La base de color fue pintada con aerógrafo y los detalles con pintura acrílica y pincel. Eso fue todo para esta pieza. Tengo en proceso 2 versiones más, para poder completar una serie de 3 con estos personajes. Así que estén pendientes, tal vez algún día logro sacarlos también. Si quieren seguir viendo videos como este, escríbanle y denle like. Eso me hace saber que les sirve de algo ver este tipo de contenido. Yo fui DevClown, muchas gracias. Ahora, apaga esto y ve a contar tu historia a través de tus juguetes.